Hola, bienvenido a Podcast y de la Montería, un podcast donde hablamos del Señor y su palabra. Hechos 16 relata lo que se conoce como el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. En este él llega a Derbe y a Listra y conoce a Timoteo, un joven hijo de mujer judía creyente, y su padre griego, un joven con buen testimonio. Y Pablo quiso que él lo acompañara en este viaje misionero y lo circuncida. Dice ahí que por los judíos que había en ese lugar o en los lugares que iba a visitar, porque todos sabían que su padre era griego. No lo hizo por una imposición, porque recordemos que en el Concilio de Jerusalén se dijo todo lo contrario, pero lo hace por los judíos, y yo digo que por amor a esta gente. Y dice la palabra que al pasar por las ciudades, ellos iban entregando las ordenanzas que se habían acordado con los apóstoles y los líderes en Jerusalén. Entonces iban confirmando en cada una de estas iglesias. A partir del verso 6, dice la palabra que Pablo y sus compañeros son dirigidos por el Espíritu Santo para no predicar en Asia. Y en su lugar se les da una visión en la cual un varón macedonio pide ayuda. Esta experiencia muestra cómo Dios guía directamente a sus siervos en sus misiones y determina la dirección de su ministerio. La obediencia a la dirección del Espíritu Santo es esencial en la vida cristiana. Este relato enseña la importancia de estar abiertos y dispuestos a cambios en nuestros planes cuando es Dios quien los dirige, recordándonos que su sabiduría y perspectiva superan las nuestras. A partir del verso 11 muestra la conversión de Lidia en Filipo, ¿sí? Una comerciante de púrpura, tipo de tela. Ella escucha el evangelio junto a otras mujeres y Dios abre el corazón de ella. Recibe el mensaje, es bautizada junto con su familia y luego invita a Pablo y a su grupo a quedarse en su casa. La conversión de esta mujer, Lidia, muestra cómo el evangelio es inclusivo, verdaderamente inclusivo, y llega a personas de distintos trasfondos. Además, su historia nos enseña el valor de la hospitalidad y de abrir el hogar a la palabra y a la obra de Dios. Nos desafía a ser receptivos al mensaje del evangelio y a usar nuestros recursos para apoyar a otros. Luego vemos el relato del verso 16 al 18, Pablo expulsa un espíritu de adivinación de una esclava, y esto provoca la ira de sus dueños, porque ellos se beneficiaban económicamente de sus poderes, entre comillas, de adivinación. Pablo y Silas terminan encarcelados por este acto. Y en este episodio, pues se puede ver cómo el evangelio se enfrenta a sistemas de explotación e injusticia. También nos recuerda que seguir a Cristo puede tener un costo personal muy alto cuando va en contra de los intereses del mundo. Nos llama a tener valor y ser defensores de la justicia, incluso cuando eso resulte en oposición. Luego que son encarcelados en Filipos, Pablo y Silas, mientras están ahí, que han sido azotados, dice que ellos oraban y cantaban himnos en la prisión en lugar de quejarse. Y hay un terremoto de manera sobrenatural que libera sus cadenas. Y el carcelero, al ver su fe y el poder de Dios, porque pudieron haberse escapado no solamente ellos, sino los demás presos. Y cuando él intenta suicidarse, Pablo se lo impide, diciendo que todos están allí. Él les pregunta, ¿cómo puede ser salvo? Y este evento termina
con otra conversión, que es la del carcelero y su familia. Y en ese instante también son bautizados. Resalta este pasaje el poder que hay en la oración y la alabanza, aún en medio de la adversidad. La fe de Pablo y de Silas, en medio del sufrimiento, se convierte en un testimonio para el carcelero, enseñándonos que nuestros testimonios en tiempos difíciles pueden aún impactar la vida de quienes nos observan. También enseña la importancia de la compasión y el perdón, ya que Pablo y Silas no se vengaron del carcelero, sino que le ofrecieron el mensaje de salvación y lo bautizan junto con su familia. Al final del capítulo, Pablo revela que él y Silas son ciudadanos romanos, lo cual hace que las autoridades locales se preocupen, ya que los habían encarcelado y los golpearon sin un juicio. Los magistrados ofrecen unas disculpas tibias y le piden que se vayan de su ciudad. Pablo usa sus derechos ciudadanos para asegurarse de que se respete la justicia. Esto también nos recuerda que podemos usar nuestros derechos para abogar por la justicia y el trato justo, pero sin perder de vista el testimonio del Evangelio. Nos llama a equilibrar el respeto por la ley con la compasión y la humildad. En conclusión, este texto de Hechos 16 nos muestra que la vida cristiana implica obediencia a la dirección de Dios, disposición para sufrir por su causa y una fe que permanece firme aún en las pruebas. El capítulo es una invitación a llevar una vida de integridad, justicia y testimonio, recordándonos que Dios obra tanto en las circunstancias favorables como en las adversas para llevar a cabo su propósito. Dios te bendiga.